El día 1 de julio de 1979 me encontraba en Valdepeñas fortuitamente porque el día 2 de julio cogía un coche nuevo que había comprado aquí, un SEAT 127. Yo trabajaba entonces en Alicante, en una fábrica de alimentos infantiles, preparando papillas, biberones y cosas de estas, y me vine ese fin de semana. De tal forma que el día 1, a la hora de comer, yo estaba con los amigos tomando algo en la plaza y me fui con uno de mis hermanos a mi casa, con mi familia, a comer. Se fue la luz y empezó a llover intensamente. Y acabamos de comer y ya vimos que había bastante agua, ¿no? Y mi hermana ese día había quedado a tomar café con unos amigos. Cogió el coche, se fue por la calle ancha hacia donde fuera que había quedado y se volvió porque tanto la calle ancha como la calle La Virgen ya a las 4 de la tarde ya estaba cortada por la cantidad de agua que había. Entonces algunos de mis hermanos y yo nos vinimos al convento porque mis padres vivían en la calle 6 de Junio, aquí al lado, y vimos lo que había. En este caso, donde yo estaba sentado, había una maroma, donde yo estoy sentado, había una maroma que cruzaba desde la panadería Soneira, que está ahí al lado, hacia acá, cogiendo a la gente que salía de la posada, de ahí en el puente, para acá, para pasar. Gente que estaba en el tejado, bajaban por las casas y también cruzaban, porque tenían miedo de que las casas ahí se cayeran. Bueno, a la vez coincidí casualmente también con Alfonso el Cojo, que acababa de cerrar el bar fortuitamente y se fue a su casa a comer, y cuando se enteró también vino para acá. El hombre me contó todo lo que había pasado y lo que iba a pasar llorando. Estábamos mi hermano y yo y él llorando, y ya lo dejamos aquí. Nosotros fuimos por otras zonas de Valdepeñas para ver por donde podíamos, porque la calle La Virgen ya ha dicho que no se podía cruzar, la calle ancha tampoco, nos fuimos por la calle del norte y tampoco. Pero sí que vimos toda la zona del Matadero Viejo, donde se había inundado y se habían caído casas, y había algún muerto todavía, eran las 7 de la tarde, y había algún muerto todavía que no lo habían rescatado en esas casas, ¿no? La gente salía de las casas en la zona de la calle del norte con la Veguilla en tractores que iban recorriendo la zona, que al ser en esa época de recogida de trigo, de cereales, se podían subir, el tubo de escape el tractor lo tenía hacia arriba, con lo cual el agua no la afectaba y podía andar sin ningún problema para. Y entonces en las cabinas de esos tractores era donde se subía la gente, y en el remolque para poder evacuar a alguna gente que había allí. Yo estuve hasta altas horas de la noche, que aunque estaba casi todo cerrado, habíamos quedado con unos amigos recorriendo las partes, que era dantesco ver las vacas en la ferretería El Cabo dentro, con ovejas, vacas, de todo tipo de enseres que llegaban de la zona de la Veguilla, del principio de la Veguilla, hacia la calle La Virgen, hacia donde está el cineparque, que afortunadamente no estaba abierto y por tanto no hubo ningún problema, ¿no? Hubiera habido a lo mejor consecuencias más graves si hubiese sido un poco más tarde, ¿no? Y ese fue mi día 1 de julio aquí en Valdepeñas. Yo ya vi aquí cómo habían llegado camiones del ejército, había llegado también la nueva central telefónica, estaban intentando dar la luz a las casas, bueno, ese tipo de cosas sí las viví. Bueno, claro, yo llegué en el 91, ¿no? Con lo cual ya habían pasado años suficientes, desde el 79, como para que de la riada quedaran todavía los destrozos que habían causado, pero bueno, ya habían pasado 12 años y por tanto todo lo que se iba haciendo era lo que se había proyectado en el tiempo anterior, del 79 al 91, ¿no? Estaban hechas, por supuesto, las casas para damnificados, tanto en la salida Santa Cruz como en la calle Postas,
y había algunas casillas también pequeñas en lo que, al lado de lo que era Gregorio Prieto, que esas duraron y se derrumbaron, vamos, se declaró la ruina y se tiraron ya así en mi legislatura. Eso fue de las pocas actuaciones que yo recuerdo que hicimos, ¿no? Eliminar aquellas casas que lo único que era un poco un refugio de pequeños delincuentes. Y la legislatura no recuerdo que hiciéramos ninguna cosa más con respecto a lo que causó la riada, que causó muchísimos daños. Y de hecho, si no hubiese habido riada, pues posiblemente hoy Valdepeñas, toda la zona de la Veguilla, de lo que conocemos la Veguilla, desde el Parque del Este hasta el Puente del Hierro, pues no estaría como está, sino estaría de la misma forma que estaba antes, mal hecha, con muchos obstáculos intermedios, que fueron las causas del almacenamiento del agua y fue la causa de una gran parte de los muertos y de los daños que se produjeron. Pues me acuerdo perfectamente, aunque dudo que ningún valdepeñero haya podido olvidar ese día si lo vivió en directo, ¿no? Yo estaba intentando cruzar porque pertenecía entonces al grupo de teatro El Trascacho, teníamos una actuación en Almagro, en el Corral de Comedias, habíamos quedado en la Veracruz para salir desde ahí y obviamente nunca llegué a la Veracruz porque a la altura del convento ya estaba en el brazo de mar. Así es que me acuerdo perfectamente y al lado de eso pues ya sé que es como muy melodramático, que no lo es. Tengo muchas imágenes, pero una brutal que es la de la hermanita de un amigo que todavía sigue viviendo, que el agua la sacó de la cuna, tendría meses y era como un pez mantequilla de estos chinos inflado, un bebé flotando a la altura del PPI, que se veía desde donde hoy está la columna con la cruz de Santiago en el convento. Así es que yo creo que toda la inversión que durante estas legislaturas que yo he presidido se han invertido en colectores y en el plan de tormenta es porque al final todos somos hijos de nuestras cicatrices y yo tengo esa abierta. Y se trataba de cerrar para que no se volviera a repetir. Lo que queda para hacer queda una obra que podría ser un poco faraónica, y es que para sortear al 100% el riesgo de tormentas en Valdepeñas, aguas arriba del afluente del Jabalón, que es la Veguilla, se haga lo que se conoce como una presa de agujeros, que es retener el agua frente a un dique, que llevaría diferentes agujeros y iría soltando el agua, eso retendría el agua como un embalse más y luego le iríamos soltando, abriendo agujeros dependiendo de la capacidad que vaya teniendo el agua a su entrada en Valdepeñas. Es sobre los parámetros que nos hemos movido, pero ha habido históricas en Valdepeñas, memorias históricas en Valdepeñas de que cayó más agua que en el 79. Luego todos los colectores que se han enterrado en un caso o abierto y cubierto como la avenida del Canal de la Veguilla, como lo conocemos ahora, el Boulevard, está hecho sobre los cálculos del 79. Pero en 1871 llegó a caer el doble de agua en el 79 y si cayera todo ese agua, todas las obras hidráulicas que se han hecho no absorbería esa capacidad. No hemos podido sobredimensionar más porque los espacios urbanos eran los que eran, por lo tanto la obra megalómana, si se quiere llamar, es crear una retención aguas arriba de una balsa de agujeros que se conoce porque es que retiene todo el agua y se va soltando. Luego, te estoy diciendo los riesgos potenciales que tiene ahora mismo. Tenemos que terminar con el embudo que hace el Puente del Hierro, que es por donde saca el agua el Jabalón, campo abierto hasta llegar a entroncar en la Nacional Cuarta con el Jabalón. Esa obra está ahora mismo en fase de concurso por parte de ADIF, del Ministerio, es una obra muy potente y esa es la parte que nos queda en la zona sur. En la zona norte, hoy precisamente que estamos hablando, se han firmado el acta de expropiación de los terrenos que necesitamos para elevar desde la rotonda de los Donantes hasta el Cersira, Avenida del Vino,
un colector de continuación de 4×3 para recoger el agua que viene de la zona norte de Valdepeñas, de la cara norte del Peral. Y como digo, todo eso va medido sobre un retorno de 50 años históricos de gota fría. Luego hay que añadirle a que cuando cayó en el 79 las calles de Valdepeñas en un gran número eran empedradas, con lo cual absorbía mucha agua. Ahora todo está asfaltado, con lo cual lamina totalmente. Todo lo que humana y técnicamente se podía hacer se ha ejecutado en un 80%, sí. Para cerrar el plan de tormentas que se hizo con la Confederación Hidrográfica del Guadiana y el Colegio de Puertos y Canales está ejecutado en un 88%, sí. El nuevo crecimiento de Valdepeñas, de acuerdo al plan de ordenación municipal, de rediseñar los colectores que hay que meter para que no se vuelvan a repetir escenas en los nuevos crecimientos, también se contempla. Pero no vamos a estar exentos del riesgo si tenemos en cuenta la memoria histórica que tenemos de datos en Valdepeñas de que ha habido realmente, ha caído mucho más agua, que cuando cayó la gota fría que cayó en el 79, todo el canal estaba invadido por huertas, almacenes, es decir, se había invadido el canal. Y es cierto que ahora está a cielo abierto, bueno, lo hemos cubierto. Así que si cayera esa misma agua, hoy no solamente no ocasionaría ese daño, sino que fluiría mucho más deprisa porque no tiene nada que la parapete, ¿no? Pero bueno, yo creo que Valdepeñas está en el sitio que está, tiene sus grandezas, que son cruces de caminos, y tiene sus riesgos, y es que tenemos aquí algo que se llama una gota fría, que cuando quiere caer en la zona norte de la cara del Peral o cuando quiere caer dirección a más o menos Montiel tal, pues nos pasa lo que nos pasa. Bueno, en el urbanismo al 100%, de hecho yo lamento mucho que, pero no es culpa del político, sino de los técnicos de aquel momento. Por ejemplo, lo que conocemos hoy como el canal de la Veguilla, quien le tocó vivir aquella tragedia que era don Esteban López Vega, yo creo que la gestionó espectacularmente, pero es verdad que abierta la cicatriz se podría haber creado un bulevar más ancho, con lo cual hubiéramos podido hacer un cauce de acogida de agua más grande. En aquel momento tuvieron ese rediseño, pero yo creo que en el devenir de estos 30 años pues ha quedado pequeño. Sin lugar a dudas, yo creo que se hubiera podido hacer mejor. Y luego tuvo un error topográfico, y es que si os dais cuenta, entre el puente del Parque del Este hasta la calle 6 de Junio, pues las calles están por debajo de la altura del cauce, porque hubo un error topográfico y todos los edificios se han construido por debajo de los labios del canal, con lo cual si llegara a llenarse el canal, se anegarían, que se han negado en alguna ocasión, las cocheras. Fue un error topográfico técnico que se ha mantenido en el tiempo. Luego, el hecho de no tener un plan de ordenación municipal a tiempo, que se tenía que haber hecho, se ha hecho en los últimos 15 años, se ha hecho ya bajo mi mandato, dio lugar a poner en riesgo viviendas como el nuevo Valdepeñas, porque una zona que cartográficamente se conocía como Los Charcos y que pasaba un cauce que fue totalmente laminado, a la altura de los que íbamos entonces a la Escuela de Maestría, conocemos el puente a la altura de donde está más o menos el hospital, y ha desaparecido, y el hecho de no tener un plan de ordenación municipal que evaluara qué colectores había que meter en qué zonas de riesgo, pues hubiéramos evitado algunos disgustos que hemos tenido en estos 15 años.